Hola a todos y bienvenidos un día más a su canal favorito de chismecitos y noticias del mundo del espectáculo turco. Espero que estén teniendo un día maravilloso y estén listos para sumergirnos en el drama y la intensidad que siempre nos regala la farándula otomana. Hoy, amigos míos, tenemos un vídeo que estoy segura que los va a dejar con la boca abierta. Vamos a hablar de Kerem Bürsin, Hande Erçel y una confesión que ha sacudido los cimientos del mundo del entretenimiento. Prepárense porque las cosas se van a poner interesantes. Antes de que empecemos con todo, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, se suscriban al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Siempre estamos trayéndoles las últimas noticias, los rumores más jugosos y los análisis más profundos de sus celebridades turcas favoritas. Así que no se lo pierdan. Y si ya son parte de esta gran familia, muchísimas gracias por su apoyo. Significa el mundo para nosotros. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a lo que nos compete. Como les decía, hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel, una pareja que a pesar de su separación, sigue generando titulares y despertando pasiones entre sus fans. Y es que recientemente Kerem Bürsin ha protagonizado un momento que ha dejado a todos boquiabiertos con una confesión que muchos han calificado de dolorosa, y que ha revelado aspectos desconocidos de su relación con Hande Erçel. Durante meses e incluso diría que años, la relación entre Kerem y Hande fue objeto de un intenso escrutinio público. Desde que se conocieron en el set de la exitosísima serie Sen Kalkam, la química entre ellos fue innegable. La chispa saltó a la vista de todos y rápidamente la ficción traspasó la pantalla, convirtiéndolos en una de las parejas más queridas y admiradas del momento. Su romance fue un torbellino de momentos dulces, apariciones públicas llenas de complicidad y, por supuesto, una legión de fans que los apoyaban incondicionalmente. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no dura para siempre. Rumores de crisis comenzaron a circular, alimentados por la ausencia de fotos juntos en redes sociales y un distanciamiento que se hizo evidente en sus apariciones públicas. Finalmente la confirmación llegó como un jarro de agua fría para sus seguidores. Kerem Bürsin y Hande Erçel habían decidido tomar caminos separados. La ruptura fue un golpe duro para muchos. La idealización de la pareja, la proyección de sueños y esperanzas en su relación, se vino abajo de golpe. Pero como suele suceder, la vida continúa y tanto Kerem como Hande siguieron adelante con sus carreras, tratando de mantener su vida personal alejada del foco mediático. Pero volviendo a la confesión de Kerem, ¿de qué se trata exactamente? Pues bien, durante una entrevista reciente, Kerem fue preguntado sobre su relación con Hande y sobre el impacto que tuvo en su vida. Al principio, Kerem se mostró reticente a hablar del tema, visiblemente afectado. Sin embargo, ante la insistencia del entrevistador, finalmente se abrió y reveló algunos detalles que han sorprendido a muchos. Kerem confesó que la ruptura con Hande fue uno de los momentos más difíciles de su vida. Admitió que la relación había sido muy intensa y que la separación le había afectado profundamente. Fue un periodo muy doloroso, dijo Kerem. Hande es una persona maravillosa y nuestra relación fue muy especial. Siempre la recordaré con cariño, pero a veces las cosas no funcionan como uno quiere. Pero la confesión no terminó ahí. Kerem también reveló que la presión mediática y la constante atención del público fueron factores determinantes en el final de su relación. Fue muy difícil lidiar con la constante vigilancia, explicó Kerem. Cada movimiento que hacíamos era analizado y juzgado. Era como vivir en una pecera. Eso inevitablemente afectó nuestra relación. Kerem también habló sobre la dificultad de mantener una relación en el mundo del espectáculo, donde la competencia, los horarios exigentes y la constante exposición mediática pueden hacer mella en cualquier pareja. Admitió que ambos estaban muy ocupados con sus carreras y que eso les impidió dedicarle el tiempo y la atención que la relación necesitaba. La confesión de Kerem ha generado una ola de reacciones en las redes sociales. Muchos fans han expresado su tristeza y decepción al conocer los detalles de la ruptura. Otros, en cambio, han manifestado su apoyo a Kerem y Hande, deseándoles lo mejor en sus vidas personales y profesionales. También hay quienes han criticado a los medios de comunicación por la presión que ejercen sobre las celebridades, considerándola un factor determinante en el fracaso de muchas relaciones. Lo cierto es que la confesión de Kerem ha abierto un debate sobre los desafíos que enfrentan las parejas famosas y sobre la necesidad de respetar su privacidad y su derecho a vivir sus relaciones de manera normal.
Y es que detrás de la fama, el glamour y la atención mediática, hay personas reales con sentimientos y emociones, que sufren y aman como cualquier otro. Ahora, dejando a un lado la parte más dolorosa de la confesión, también es importante destacar que Kerem habló con mucho cariño y respeto sobre Hande. Subrayó que guarda un grato recuerdo de su tiempo juntos y que le desea lo mejor en el futuro. Esta actitud ha sido aplaudida por muchos, quienes consideran que demuestra la madurez y la elegancia de Kerem al abordar un tema tan delicado. Es evidente que la relación entre Kerem y Hande dejó una huella imborrable en sus vidas. A pesar de la separación, ambos han seguido adelante y han demostrado ser profesionales comprometidos con su trabajo. Hande ha continuado cosechando éxitos en la actuación, consolidándose como una de las actrices más populares de Turquía. Kerem, por su parte, ha seguido explorando nuevos proyectos y ha demostrado su versatilidad como actor. Y aunque muchos fans todavía sueñan con una reconciliación, lo cierto es que el tiempo dirá qué depara el futuro para Kerem y Hande. Por ahora, lo importante es respetar sus decisiones y desearles lo mejor en sus caminos individuales. En resumen, amigos, hemos explorado la impactante confesión de Kerem Bürsin sobre su relación con Hande Erçel, una confesión que ha revelado la presión mediática y los desafíos que enfrentan las parejas famosas. Hemos visto cómo la ruptura fue un momento doloroso para Kerem y cómo la constante atención del público jugó un papel importante en el final de su relación. A pesar de todo, Kerem habló con cariño y respeto sobre Hande, demostrando madurez y elegancia al abordar un tema tan delicado. Espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Gracias por acompañarnos en este análisis profundo de la farándula turca. Quiero agradecerles a todos por su apoyo continuo. Significa el mundo para nosotros que estén aquí, viendo nuestros vídeos y dejando sus comentarios. Nos encanta leer sus opiniones y saber qué piensan de nuestros temas. Ahora me encantaría saber qué opinan ustedes sobre esta confesión de Kerem Bürsin. ¿Creen que la presión mediática fue realmente un factor determinante en su ruptura con Hande Erçel? ¿O creen que había otros problemas subyacentes? Déjenme sus comentarios abajo. Queremos saber su opinión. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdennos a crecer y a seguir trayéndoles los mejores contenidos sobre el mundo del espectáculo turco. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho. Adiós. Ahora bien, profundicemos un poquito más en esta bomba que nos ha soltado Kerem. Porque, seamos honestos, esta confesión no ha surgido de la nada. Desde que se anunció la separación, las especulaciones no han cesado. Que si Hande estaba más enfocada en su carrera, que si Kerem era demasiado celoso, que si una tercera persona se interpuso. La lista era interminable. Pero Kerem, hasta ahora, se había mantenido en silencio, alimentando aún más el misterio. Esta entrevista, de la cual todavía no podemos revelar la fuente por motivos de confidencialidad, ha sido un punto de inflexión. No solo porque Kerem ha roto su silencio, sino porque ha pintado un panorama mucho más complejo y matizado de lo que imaginábamos. No se trata simplemente de una pareja que se desenamoró, sino de dos personas que, a pesar de su amor, se vieron superadas por las circunstancias. La presión mediática, como bien señala Kerem, es un monstruo de 1000 cabezas. Imagínense por un momento estar constantemente bajo la lupa, con cada paso que dan, cada palabra que dicen, siendo analizada, interpretada y a menudo distorsionada. Desde que se hizo pública su relación, Kerem y Hande fueron objeto de un seguimiento implacable por parte de la prensa y de los fans. Sus redes sociales se convirtieron en un campo de batalla, con comentarios que iban desde el amor incondicional hasta las críticas más despiadadas. ¿Recuerdan aquella foto de Hande con un amigo en un restaurante? La que armaron. Que si le era infiel a Kerem, que si ya no lo amaba. Un verdadero escándalo. Y lo mismo ocurría con Kerem. Cualquier interacción con otra mujer era interpretada como una señal de infidelidad o de crisis en la relación. Este constante escrutinio, sin duda, debió de ser agotador y asfixiante. No les permitía vivir su relación de manera natural y espontánea. Cada cita, cada viaje, cada momento juntos se convertía en una oportunidad para la prensa de crear una noticia, a menudo sensacionalista y alejada de la realidad. Pero no solo la presión mediática influyó en su relación. También hay que tener en cuenta sus agendas apretadas y sus compromisos profesionales.
Ambos son actores muy solicitados y sus carreras les exigen viajar constantemente, grabar largas jornadas y asistir a eventos promocionales. Esto inevitablemente les dejaba poco tiempo para dedicarse el uno al otro. Recordemos que durante su relación, Ande estuvo inmersa en varios proyectos importantes, como la serie Azize y la película Mesti Ask. Kerem, por su parte, protagonizó la serie Mükemmel Eşleşme y participó en varias campañas publicitarias. Mantener una relación estable y saludable con estos ritmos de trabajo es, sin duda, un desafío enorme. Además, la competencia en el mundo del espectáculo turco es feroz. Constantemente surgen nuevos talentos y las oportunidades son limitadas. Esto genera una presión adicional para los actores, que deben estar siempre en la cima de su juego y buscar constantemente nuevos proyectos que les permitan mantenerse relevantes. Esta competencia inevitablemente puede afectar las relaciones personales, ya que las prioridades cambian y el tiempo se vuelve un bien escaso. Otro aspecto importante a considerar es la diferencia de personalidad entre Kerem y Hande. Aunque ambos son personas encantadoras y talentosas, tienen estilos de vida y prioridades diferentes. Hande, por ejemplo, siempre ha sido muy reservada y ha tratado de mantener su vida personal alejada del foco mediático. Kerem, en cambio, es más extrovertido y le gusta compartir aspectos de su vida con sus fans. Estas diferencias, aunque no sean determinantes, pueden generar tensiones y conflictos en una relación. Es importante que ambos miembros de la pareja estén dispuestos a ceder y a adaptarse el uno al otro para que la relación funcione. Pero a pesar de todos estos desafíos, es innegable que Kerem y Hande se amaron profundamente. Su química era evidente y su relación fue un ejemplo para muchos. Fueron una pareja que inspiró a miles de personas y que demostró que el amor puede florecer incluso en las circunstancias más difíciles. Por eso, la confesión de Kerem es tan conmovedora. Porque nos muestra la realidad detrás del cuento de hadas. Nos recuerda que las parejas famosas también son personas normales, con problemas y preocupaciones como cualquier otro. Y que a veces el amor no es suficiente para superar los obstáculos que se interponen en el camino. Ahora, la pregunta que todos nos hacemos es, ¿hay alguna posibilidad de reconciliación en el futuro? La verdad es que nadie lo sabe. El tiempo dirá qué depara el destino para Kerem y Hande. Por ahora, lo importante es respetar sus decisiones y desearles lo mejor en sus vidas personales y profesionales. Lo que sí podemos afirmar es que su relación dejó una huella imborrable en la historia del espectáculo turco. Fueron una pareja que marcó una época y que seguirá siendo recordada por mucho tiempo. Y recuerden, amigos, que detrás de cada celebridad hay una persona real, con sentimientos y emociones. Respetemos su privacidad y permitámosles vivir sus vidas de manera normal. Porque al final del día, todos somos humanos y merecemos ser tratados con respeto y comprensión. Ahora sí, me despido por hoy. Espero que hayan disfrutado este análisis profundo de la confesión de Kerem Bürsin. No olviden dejar sus comentarios abajo y contarnos qué opinan sobre este tema. Y recuerden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Hasta la próxima. Cuídense mucho. Adiós.